Muchas veces cuando hablamos de psicología pensamos únicamente en temas como emociones difíciles, ansiedad o duelo, por mencionar algunos. Pero desde el enfoque humanista hablamos también de todo aquello que nos impulsa a crecer, crear y darle forma a nuestra vida. Y es aquí donde entra la creatividad. Para empezar, me gustaría saber si alguna vez te has visto como un artista y cuánto tiempo le dedicas al arte y a la creatividad en tu día a día. Esto me parece muy importante, ya que muchos de nosotros partimos de la idea de que como tenemos un trabajo de oficina no somos artistas, o que quizá como nuestro trabajo es muy metódico no hay espacio para la creatividad. O incluso reconocemos que sí hacemos arte, pero como aún no logramos venderlo o exponerlo en algo importante, aún no podemos considerarnos artistas. Pero olvidamos que la creatividad no es únicamente actuar, cantar, pintar o escribir. Sí es eso, pero también es la capacidad de encontrar nuevas formas de vivir, de relacionarnos con nosotros mismos y de llevar a cabo los proyectos que nos dan sentido. Hoy hablaremos del libro El camino de la creatividad de Facundo Arana, un productor musical, escritor y de muchas maneras artista. A lo largo de este libro entendemos la forma en que la creatividad puede ser una herramienta de plenitud, de conexión y de seguridad a la hora de emprender en los proyectos que nosotros soñamos, en estos proyectos que nos dan sentido. Y si aún sientes que este video no es para ti, quiero que te detengas tantito a pensar en aquella vez en que sentiste un chispazo de creatividad. Puede ser un evento reciente o de cuando eras pequeño, pero trata de recordarlo. Tal vez estabas jugando con plastilina, quizá estabas bañándote y te llegó a la mente una idea maravillosa o encontraste la solución a un problema del trabajo. Recuerda este momento que quizá te lo contaste como un momento de inspiración o lo disfrazaste de casualidad o de suerte. Estoy segura de que algo así te ha pasado, porque nosotros somos seres creativos por naturaleza. Y recalco y repito, somos seres creativos por naturaleza, aunque nos la hemos ingeniado bastante bien para reprimir esa capacidad de sentir y de ser a través de nuestras ideas y proyectos, pues ahora estamos acostumbrados a consumir aún más de lo que producimos, mientras que para satisfacer estas cantidades de consumo, algunos se encuentran la mayor parte del día haciendo cosas que no quieren o en trabajos que realmente no disfrutan. Y aunque cumplir con estas tareas nos permite satisfacer nuestro consumo, hay una llama interior, por decirlo de alguna manera, que nunca se apaga, a pesar de que la descuidemos. Y de vez en cuando se hace notar y una sensación de, híjole, yo podría estar haciendo algo diferente, inunda el corazón de cada uno de nosotros. Como comentaba, la creatividad nos conforma y es la mayor herramienta que tenemos para resolver problemas, relaciones, negocios, para expresarnos y para sentirlo todo con mayor sensibilidad. Pero además la creatividad transforma la forma de ver el mundo. Y suena un poco romántico, pero de verdad, cuando le damos paso a la creatividad, nuestros sentidos se activan, pues dejamos de vivir en modo automático. Ya no solo consumimos, sino que también lo sentimos. Nuevamente trae a este momento ese chispazo creativo que pensaste hace rato. Si lo recuerdas bien, lo significativo no es solo el hecho de ver la obra terminada, sino que, aunque fuera solo por unos minutos o a veces hasta segundos, fue una experiencia completa, en que sentiste, te convertiste, creaste y expresaste a través de algo. Además, cuando estamos creando, tal parece que hay una sensación de existir en plenitud. Entonces imagínate lo que pasa cuando no tenemos muchos momentos de estos en nuestro día a día. Cuando evitamos el proceso creativo, cuando nos quedamos estáticos, estamos bloqueando nuestra capacidad creativa. Básicamente estamos actuando contra natura. Así como el cuerpo respira por naturaleza, también crea por naturaleza. No necesitamos forzar a los pulmones a tomar aire, simplemente lo hacen. Y si intentáramos dejar de respirar, no estaríamos dándole un descanso a la nariz o a los pulmones, sino que estaríamos bloqueando un proceso vital. Frenar la respiración requiere esfuerzo y tensión, y si lo mantenemos demasiado tiempo nos agotamos. Con la creatividad pasa algo muy parecido. No es que algunas personas tengan impulso creativo y otras no. Todos lo tenemos porque es algo tan natural como respirar. Pero cuando nos convencemos de que no sabemos, no podemos, no somos creativos, lo que hacemos es contener esa energía que quiere salir, y contenerla también cansa.
Es como si quisiéramos detener de golpe una rueda que gira con fuerza. El esfuerzo no está en dejarla girar, pues solamente lo aventamos y ya, sino en frenarla. Así es el impulso creativo dentro de nosotros. Si lo bloqueamos, nos agotamos más, pero si lo dejamos fluir, algo dentro de nosotros se expande, se oxigena, como cuando finalmente volvemos a respirar. Para salir de este bloqueo creativo hay que ponernos manos a la obra. Y si aún no tienes muy claro con cuál idea empezar, David Lynch en su libro Atrapa el pez dorado dice que las ideas son como los peces en el mar. El agua o el mar sería nuestra mente, un océano inmenso que está en constante movimiento. Si lo que queremos es atrapar peces pequeñitos, nos podemos quedar en la superficie, pues es aquí donde abundan estos tipos de peces. Pero aquel que quiera atrapar una gran idea deberá buscar en lo más profundo de sí. Pero aunque queramos ir por los peces o las ideas más grandes, entendamos que este es un proceso, pues si nos aventamos nada más así a la profundidad, podríamos no solamente no conseguirlo, sino que también empezar a temer a estas profundidades. Yo recomiendo muchísimo el espacio terapéutico, sobre todo para iniciar con este camino, ya que con diversas estrategias en las sesiones te acompañamos a una autoexploración que justo te permita a ti mismo llegar a esas zonas desconocidas, pues aunque no hay forma de acelerar las ideas, sí podemos facilitar el terreno para que éstas broten. Y aunque el terapeuta en sí no te dará respuestas, sí te guiará para que llegues a ellas por ti mismo, pues lo primero que debemos hacer para poder ver en profundidad es descomprimir nuestra mente del flujo de pensamientos diarios. Y hay varias formas de lograrlo con las cuales podrías acompañar también el proceso terapéutico. Algunas de ellas son la meditación, la quietud, que no es más que sentarse y dejar que la vida sea. Dejar que los pensamientos fluyan, escuchar la voz interna que en ese momento de quietud nos hace tantas preguntas pero a la vez nos da tantas respuestas. También el movimiento, pues moverse es una forma de liberar tensiones, descomprimir la mente y cuando la sangre comienza a circular más rápido y el cerebro recibe más oxígeno, todo nuestro sistema neurológico funciona mucho mejor, dando lugar así a las ideas más interesantes. Y por último, pero no menos importante, las ideas en el baño. Hay diversos estudios científicos que han mostrado que el baño es el momento de descompresión de la mente. Por eso, por favor, vayan al baño sin celular, váyanse sin música y lávense los dientes observándose al espejo. Otra forma de preparar el terreno para las grandes ideas es entender que la vida está repleta de micromomentos capaces de dar un giro de 180 grados. Esto significa estar abierto a vivir nuevas experiencias, pues si tú llevas una vida aburrida o más que nada rutinaria, puedo asegurarte que tu obra será igual de aburrida y rutinaria. Pero si tienes una vida rica en experiencias, tu obra será mucho más original e interesante. Y no quiero que empieces, por favor, a poner excusas de que ahorita no es posible hacer un viaje que te brinde estas experiencias o inscribirte a una actividad nueva para ver estos cambios. Robert Owen en 1817 acuñó en Inglaterra un lema fundamental para el equilibrio vital de las personas, que es 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas para hacer lo que quieras. También entiendo que, como se ha reconocido últimamente, no todos tenemos las mismas 24 horas. Sé que desde las diversas realidades que cada uno de nosotros vive, el dar el paso a la creatividad en nuestro día a día puede ser más o menos complicado y siempre requiere disciplina y organización para optimizar los espacios libres de nuestra vida y poder llenarlos con momentos creativos. Muchas personas toman estos espacios libres como tiempos muertos, pero en realidad hay muchísimo que se puede hacer en este espacio. Por ejemplo, si viajamos en transporte público, siempre podemos disponer de un libro para aprender más acerca de la actividad que nos apasiona, o de una libreta para anotar ideas y reflexiones respecto a esa actividad. También puedes aprovechar ese momento para que la imaginación te lleve a lugares inexplorados en los cuales podrás encontrar tu próxima idea. Y cuando llegue la inspiración hay que tener siempre papel y lápiz a la mano. Y si crees que de plano no hay tiempo para la creatividad, Elizabeth Gilbert en su libro Big Magic recomienda algo bastante interesante para las personas que tienen muy poco tiempo para ser creativas. Y esto es tener un amante.
Y antes de que empiecen a decir, no, pues la psicóloga me lo recomendó, por favor recuerden que estamos hablando de creatividad. Y pensemos, a ver, ¿qué sería tener un amante? Bueno, a los amantes no se les ve todo el tiempo, generalmente tienen un día y un lugar para verse. Muchas personas incluso se escapan a la hora de su comida solo para besar a esa persona. Pero además a los amantes se les protege de nuestro mundo, no solo para evitarnos problemas, sino también para no contaminarlos con todo aquello que nos aburre. Y así al estar con la persona pareciera que estamos en una realidad en la que todo lo que nos agota no existe. Bueno, con la creatividad sucede lo mismo. Tenemos que hacer de la creatividad, del arte y de nuestro proyecto aquello por lo cual podemos buscar un espacio en medio de tanto caos. Y si ya tienes tu idea, hay que hacer algo rápido, porque el tiempo se va a encargar de cubrirla con 1000 tareas pendientes y distracciones, hasta dejarlas en el olvido. Lo primero que tenemos que hacer con esta idea, para salvarla más que nada, es prototiparla, lo más rápido posible. Hacer algo que la represente, y esto no necesariamente en su totalidad, pero sí al menos en cuanto al potencial que le vemos y la hace digna de ser desarrollada. Prototipar rápido tiene fundamentalmente dos beneficios. El primero es de carácter psicológico motivacional. Ver una idea realizarse, aunque sea en una versión muy limitada, puede servir como motivación para continuar trabajando en ella. El segundo beneficio es más bien práctico. Solo en la medida en que la realicemos podremos descubrir cómo moldearla o pulirla y cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Ahora que la idea ya empieza a verse más como un proyecto, es bien importante ser súper cuidadoso con dos cosas: tu tiempo y la información que recibes. Hablando de tu tiempo, cada día hay que alimentar esta idea con información y con trabajo. Y cuando te digo que hay que cuidarla de la información que recibes, recuerda que lo que la mente cree, la mente crea. Entonces, si encuentras personas que tienen un discurso que tiende a obstaculizar el desarrollo de tus ideas, es mejor tomar distancia, pues estos discursos tienen también el poder de contaminar tu proceso. Algo maravilloso es que tenemos también cierto poder en cuanto a la elección de la información que recibimos. Por eso te súper recomiendo identificar el contenido que estás consumiendo por medio de canciones, de películas, redes sociales, vínculos afectivos. Y hablando específicamente de tus proyectos, elige 2 o más fuentes de inspiración. Personas que ya estén logrando o hayan logrado aquello que tú quieres alcanzar, y juega a ser como ellos. Básicamente, finge que lo eres hasta que te conviertas en ello. Juega a ser un experto. Esto incluye leer los mismos libros, usar los mismos materiales en medida de lo posible y relacionarse con las mismas personas con las que se relacionan los expertos. Y entonces te encontrarás resolviendo problemas que jamás imaginaste, hablando con personas con las que nunca te hubieras cruzado y creando obras que estaban totalmente fuera de tus expectativas. Incluso, ante dificultades en tu camino, podrías preguntarte, a ver, ¿qué haría esta persona en mi lugar? Y entonces empezarás a pensar como él o ella, hasta que esto sea parte de ti, el buscar respuestas creativas más allá de preguntas agobiantes. Y esto abre un tema muy controversial, y es que para algunos la inspiración y el copiar son sinónimos, pero de hecho yo te invito a copiar. Copia todo lo que puedas, todo lo que te gusta, y mantente atento cuando encuentres algo que te hubiera gustado hacer a ti, y entonces cópialo. Pero no solamente eso, también procura mejorarlo, y para que pueda ser mejorado debes copiar a conciencia, no solo, por ejemplo, calcar una imagen. Busca qué hay detrás de ese proyecto que te gusta, googlea todo lo necesario, el proceso, los errores que presentó el artista, y por artista hablo de músicos, actrices, ingenieros, doctoras, psicólogas, maestros, emprendedores. Indaga sobre él o ella y trata de entender qué los inspiró a crear eso, y no solo estarás copiando una idea, sino también el proceso creativo detrás de ella, y a la par estarás creando el tuyo propio. Y esto es aún mejor si mezclas el proceso de 2 o más personas, pues entonces el tuyo contemplará estas perspectivas, y aparte ya tendrá tu propio ojo y tu propia mano. Y no podemos terminar el video sin hablar de 2 conceptos súper importantes: el error y el miedo. Normalmente primero se presenta el miedo, pues es el que nos da un mapa bastante grande de todos los errores que podemos cometer. Y a veces la voz del miedo es tan fuerte que incluso nos convence de que es mejor no hacer nada.
Pero en nuestro día a día también tenemos miedo de improvisar y de actuar siguiendo lo que dicta nuestra propia esencia, pues esto pone en nosotros mucha responsabilidad. Recuerda que mientras hagamos lo que otros quieren, siempre podemos culparlos por nuestras decisiones. Pero en cuanto empezamos a llevar nuestra vida en función a nuestros objetivos, comienza el miedo de hacernos cargo de nosotros mismos con todo lo que esto implica, convirtiendo así nuestro cuerpo casi en un campo de batalla entre lo que quiere la mente y el corazón. Y estos dos luchan a diario por esta toma de decisiones. Pero pensemos en el miedo como esa sombra que en medida en la que nos vamos alejando es más y más grande, pero apenas le hacemos frente descubrimos que es solamente una proyección de algo muy pequeñito. Y ahí mismo está el secreto para superar el miedo, o al menos para evitar que perjudique nuestro proceso creativo. Hay que enfrentarlo compasivamente. De alguna forma, si el miedo fuera el veneno, que no lo es, porque el miedo nos humaniza tanto como otras emociones agradables, pero si lo fuera, la creatividad sería el antídoto. ¿Por qué? Porque la creatividad es movimiento y el miedo nos paraliza. Entonces, si nos paramos frente al miedo con una actitud creativa, no solamente le diremos que lo que nos está diciendo no es tan realista, sino que también se lo mostraremos. Y el miedo, como muchos de nosotros, cree más en lo que ve que en lo que escucha. Si nos mantenemos en acción, si avanzamos, aunque sea a distintos ritmos cada día y cada hora, pero si no dejamos de avanzar, el miedo nos tendrá que ceder el paso y además entenderá que lo que nos está haciendo pensar no es tan realista, aunque sí puede llegar a protegernos de algunas otras cosas. Como pueden imaginarse, en este ir y venir de nuestras ideas y sobre todo al momento de implementarlas, aparecen los errores, los cuales, por cierto, son mera concepción humana. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, fuera de la mente humana no existe el error. Y es que piénsenlo, jamás hemos dicho algo como que una flor es errónea o que la forma de una nube es imperfecta. El error es creación de la conciencia humana y está creado en función de determinados parámetros socioculturales que definen si algo inesperado es esencialmente malo, es decir, un error, o bueno, lo cual sería llamado suerte. Además, el error es una de las formas más efectivas que tiene el cerebro humano de aprender e incorporar conocimiento. Pero además, el error es el proceso por el cual la obra se perfecciona a sí misma, muchas veces a pesar de nuestros planes. Lo peor que podemos hacer cuando aparece un error es tratar de corregirlo impulsivamente sin entender qué es lo que está pasando. Por eso, la próxima vez que cometas un error, te invito a preguntarte, a ver, ¿estoy seguro de que eso es un error? ¿Qué genera en los próximos pasos? ¿El esfuerzo que conlleva corregirlo hará que mi obra sea mejor o peor de lo que había pensado? ¿Podría evitarlo en el futuro? Y lo más importante quizás, ¿realmente quisiera que ese error no volviera a suceder? Recuerden que algo que llevamos recomendando es llevar siempre papel y lápiz. Entonces, si adquieres la costumbre de tomar nota y llevar un registro escrito de las cosas, dale un espacio especial a los errores en tu cuaderno, resáltalos y repásalos de vez en cuando para refrescar esta experiencia y asimilar mejor el conocimiento adquirido. En conclusión, tener un proyecto creativo nos ayuda a atravesar los momentos difíciles de la vida con mayor entereza y claridad, porque nos obliga a salir del tiempo lineal, en el que suceden los problemas, y nos conectamos con el tiempo trascendental, donde habitan las soluciones o al menos donde está la energía necesaria para encontrarlas. Y recuerda también que consolidar una idea significa solo el fin de un proceso creativo, no el fin de nuestra vida creativa. Cuando un proyecto se haya realizado, cuando ya lo hayamos finalizado, lo único que nos queda por hacer es pensar en el próximo proyecto y avanzar a pesar de todo. Bueno, pues muchas gracias por ver este video. De verdad que a mí me encantaría leerlos en los comentarios. Si quieren poner por ahí cuáles son estos proyectos creativos que ustedes van a iniciar, si les andan rondando ideas pero todavía no saben bien cómo consolidarlas, o incluso si quieren compartirnos este chispazo creativo que recordaron, que es algo que estuvimos platicando a lo largo del video. No sé, me encantaría leerlos. Y pues nada, muchas gracias por llegar hasta aquí, muchas gracias por ver este video y nos vemos en uno próximo muy pronto. Muchas gracias, bye.